A todos, Dios les bendiga. Qué maravilloso día el que el Señor nos ha regalado hoy. No puede ser mejor. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su palabra, porque está en medio de nosotros aún, a pesar de que a través de este medio el Espíritu Santo está entre nosotros y Él es el que le da vida a la palabra de Dios. Hoy la palabra del Señor va a llegar a tu corazón, a tu mente, y te va a impactar, te va a bendecir, te va a ayudar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos empodera, nos desarrolla, nos fortalece, nos bendice. Le doy la bienvenida a Roberto Rincón, María Majano, Jessica Romero, Mélida Chiriboga, Lucy Rivas, muchas bendiciones, Luz Hernández, bendiciones, María Majano. Que Dios les continúe bendiciendo a todos mis amados hermanos en esta maravillosa tarde. Noelia Gutiérrez, bendiciones. Uriel Jaramillo, bendiciones. Y Karen Pachas. De manera que vamos a ir en esta tarde a compartir la palabra o algo que nos puede poner a reflexionar un poquito. Los 7 niveles de la Biblia. Mire, quiero decirle algo. Todo en la vida es progresivo, hacia adelante o progresivo hacia atrás. Cuando decidimos empezar algo o empezar algún proyecto, lo primero es que se despierta un interés. Luego del interés viene la dedicación, es donde yo empiezo a dedicar parte del tiempo, mi pensamiento para desarrollar ese objetivo. Esa dedicación me lleva a una constancia, o sea que ya empiezo a hacer algo más constante. La constancia va desarrollando una disciplina y la disciplina forma una entrega, y cuando estamos en esa entrega, eso se convierte en pasión y después rendición. Estos no son los 7 niveles, pero es algo que estaba escribiendo ahora acerca de cómo nos desarrollamos, y Jesucristo pasó por esto, pero todos nosotros en cualquier empresa, estudio, cualquier cosa que emprendamos, si queremos progresar, debemos de hacerlo de esta manera. Jesús tenía ese interés de salvar a la humanidad y dedicó su vida para salvarnos. Fue constante desde ese mismo día que fue lleno del Espíritu Santo, fue constante en el ministerio, fue muy disciplinado en cuanto a la oración, en cuanto a su servicio. Se entregó por completo hasta la cruz, con pasión. Por eso se le llama la pasión de Cristo, y cuando se habla de la pasión de Cristo, se habla de lo que tú pones pasión de Cristo, y lo que te va a salir en Google es la cruz, porque la pasión de Cristo es su muerte, porque lo entregó todo por nosotros y por supuesto se rindió hasta la muerte. Entonces, también este es un proceso hacia adelante, pero hay un proceso hacia atrás. Cuando perdemos el interés, dejamos la constancia, la disciplina, dejamos la dedicación, perdemos la pasión, perdemos todo esto y entonces retrocedemos. Los retrocesos son progresivos y los avances también son progresivos. Entonces la pregunta es si estás progresando en lo que has determinado progresar. En cuanto a la vida espiritual, que es lo que en esta tarde nos acompete, nos dedicamos a esto, pues la pregunta es si tu vida espiritual está progresando o está menguando. Cuando revisamos esto, está en nuestras manos el progreso o el deterioro de nuestra vida espiritual. ¿Por qué?
porque el Señor ya lo hizo todo, ya Él entregó su vida, murió por ti, por mí, Él hizo lo que tenía que hacer, está en manos de nosotros, nos dio su palabra, su espíritu, está en manos nuestras progresar o al contrario retroceder. Ahora sí quiero hablar de los 7 niveles que hay en la Biblia. El primero es el literal. Es una manera racional de leer la Biblia. Es cuando cualquier persona lee la palabra, pero con unos lentes racionales de lógica, y entonces se hace difícil porque se descarta todo aquello que es de fe. La segundo nivel es cuando entra lo emocional. Y es este tipo de persona que se emociona fácilmente con algunas cosas, pero así como se emociona para lo bueno, viene cualquier ataque, circunstancia, problema y se desanima. Ese es el problema de la persona emocional, que hoy está contento, todo está bien, entonces está, como quien dice, en la cima de la montaña. Pero cualquier cosita pasa, por pequeña que sea, inmediatamente cae de la montaña y queda en el valle. Entonces ese es el tipo de persona emocional. Entonces la primer nivel es la persona que lee la Biblia con los lentes de la razón. El segundo, con los lentes de la emoción. Tercero, ahí ya empieza un poquito algo mejor, y es la Biblia cuando ya empieza a tocar nuestra vida personal, y es el nuevo nacimiento, y ya empieza la Biblia a tocar y a formar nuestro carácter. Ese es el tercer nivel, cuando ya el Señor empieza a obrar en nuestro carácter. Luego, el cuarto nivel es cuando ya recibimos revelación del Espíritu Santo, y eso empieza a ayudarnos y a desarrollar nuestra vida espiritual. El quinto nivel es cuando ya empieza el propósito de Dios a desarrollarse en nuestra vida. Entonces ya viene Dios tratando con cada uno de nosotros para la muerte del yo, del ego, del orgullo, del egoísmo, de la envidia, de la prepotencia, porque para podernos usar en su propósito tenemos que morir en la carne. Y eso sucede en el quinto nivel. Después de que se empieza a desarrollar la vida espiritual, entonces Dios empieza a tratar mucho con la muerte del yo. Sexto, el propósito de Dios. Y ahí entra ya cuando Dios te empieza a hacer ese llamado a servir, al servicio de los demás, en donde ya se pone primero ese servicio, esa entrega, ese deseo para que lo que tú has recibido, has entendido, otros también lo reciban y lo entiendan. Ahí es el sexto nivel. Y el séptimo es cuando ya entra la palabra en un nivel profético y de autoridad, en donde el Señor ya empieza a empoderarte de una manera mucho más fuerte en tu vida como ministro, como hombre o mujer de Dios, donde puede usarte con mucho poder y autoridad, pero hay un proceso para llegar ahí. De manera que yo en esta tarde les invito a que reflexionemos cómo está nuestro interés en las cosas del Señor y en nuestro desarrollo de la vida espiritual. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dedicar? Recuerda, el éxito de cada cosa depende mucho de nuestro interés y dedicación. No es lo mismo una persona que dedica 1 hora a la semana al Señor que una que dedica 1 hora diaria al Señor. No es lo mismo usted coja un músico, y no es lo mismo un músico que toca 10 minutos diarios a uno que practica 2 horas diarias. Inmediatamente va a verse una diferencia muy grande entre el uno y el otro. Entonces eso es el interés, la dedicación, en la constancia. Esto es primordial. Hay gente que no ha entendido el poder de la constancia. Se lo digo yo como practicante del ejercicio. El ejercicio, la gente piensa que porque hace 2 o 3 horas ya hizo el ejercicio de la semana. Está equivocado.
Tienes que ser constante en el ejercicio. Es preferible 20 minutos diarios que 3 horas un día. Eso no sirve para nada. Eso es lo que te explotó. Entonces, lo mismo sucede con lo espiritual. Debemos ser constantes en nuestra oración, constantes en nuestra búsqueda. La constancia es primordial. Y cuando eres constante, se va formando una disciplina, unos hábitos. La vida espiritual necesita unos buenos hábitos. Lo primero que yo hago en la mañana, porque es un hábito, es una disciplina, es leer la Biblia y orar en la mañana. Es lo primero. No importa qué, eso es lo primero. Es un hábito desarrollado, una disciplina desarrollada. Y cuando ya tenemos una disciplina, empieza a venir la entrega, donde yo puedo ya me entrego a esto que estoy desarrollando, ya puedo entregar más. Y viene esa pasión tan fuerte que no se apaga con nada. Y ahí es donde viene ese otro último nivel de rendición, en donde ya se hace más fácil porque es una persona rendida y sometida a la voluntad de Dios. De manera que es muy interesante. Y lo mejor de todo es que esto no es para gente exclusiva. Esto es para cualquiera. Es más, a veces la gente que tiene más capacidad, dones y talentos, se le hace más difícil desarrollar esto, porque normalmente se recuestan en sus habilidades, pero son inconstantes. En cambio, aquel que no tiene tanto talento aparente ni habilidades aparentes, tiene que depender más de Dios y de su constancia. Y es más posible que el constante llegue más lejos que el habilidoso inconstante. Recuerde, ese que duda es como la ola del mar que viene y va. Y así es inconstante, es como la bola del mar que viene y va. Sé constante en las cosas de Dios. Sé constante en tu vida espiritual. Vas a ver una ganancia sobrenatural. Recuerda, esta semana estamos hablando de que queremos ser prosperados o que somos prosperados en todo, porque Él está conmigo. Pero eso requiere disciplina, entrega, perseverancia, rendición, pasión. Queremos ser bendecidos sin Él. Y sin Él es imposible. Necesitamos de la mano poderosa de nuestro Dios. De manera que en esta tarde yo te bendigo y declaro sobre ti esa prosperidad verdadera, que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de paz, shalom, como dicen los judíos. Es una prosperidad integral que habla de que no es tener dinero guardado, es que todo lo que necesito Dios provee. Estamos hablando de paz, estamos hablando de gozo, estamos hablando de eso, y eso es lo que quiero entregarte en este día. Recibe esa prosperidad en el nombre de Jesucristo. Recuerde, les habló su pastor, amigo Luis Felipe Jaramillo, un servidor. Y recuerde, todos estos videos usted los puede ver en YouTube y en Facebook. Compártalo y sea usted bendecido y bendiga a otros. La próxima cápsula es a las 7 y estamos en las manos del alfarero a las 7. Dios le bendiga, te dejo en fe y espero encontrarte en fe.